Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, ya sabes, lleno de las bendiciones de nuestro Dios y cuidándote como siempre y a tu familia también. Y obviamente participando de estas series de estudios que llevamos ya 21 con el día de hoy del segundo libro de Samuel y que han sido una bendición increíble a nuestra vida, que nos han llevado a través de la vida de estos personajes y cómo fue que el carácter se expresó en muchos sentidos, tanto para bien como para mal, previniéndolos, recompensándolos, recibiendo la retribución terrible de la falta de carácter, pero también teniendo esas victorias tremendas cuando el carácter era fortalecido y se mostraba ese carácter que Dios esperaba de cada uno de ellos. El día de hoy obviamente no será diferente, hablaremos del carácter otra vez, seguiremos hablando del carácter de los personajes y en esta ocasión, bueno, pues David sigue siendo el personaje principal de nuestra historia, por lo menos en este gran episodio, ¿no? O en esta gran telenovela que llevamos trabajando. Y el día de hoy vamos a ver cómo David, creyendo, pensando que podía administrar, manipular, manejar, controlar una situación que era dañina, se da la vuelta y lo muerde, ¿no? Y me quiero referir a una persona, pero el día de hoy lo vamos a ver un poco más allá, hacia las circunstancias, hacia las situaciones de nuestra vida que a veces permitimos, sabiendo que nos hacen un daño, pero pensamos que el beneficio que nos traen es mayor que el daño que nos pueden hacer, ¿no? Y a veces decimos que lo tenemos controlado, como te digo, lo estamos manejando, está así con la flama bajita y no pasa nada. Pero al final de la situación, pensando en que se crea una codependencia, esto va a traernos una consecuencia que puede ser terrible a la vida o que ya nos está trayendo consecuencias que son terribles a la vida. Y de eso vamos a hablar hoy porque le tocó a David, le pasó a David pensar que podía controlar a Joab, que Joab era necesario en su vida, creer que era necesario en su vida este hombre y que le trae una situación terrible en la batalla con Absalón. Y de eso vamos a hablar, pero primero vamos a orar porque le necesitamos pedir a Dios sabiduría para que nos ayude y nos muestre lo que tiene para nosotros en esta ocasión. Así que acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos tener en tu presencia, porque eres bueno con nosotros, porque nunca nos dejas, Señor. Estamos resguardados en tus brazos y te agradecemos por eso. Y en esta ocasión, Señor, queremos pedirte que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que podamos nosotros entender y comprender tu palabra para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos de verdad y danos, Señor, la sabiduría y la inteligencia para atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos de verdad en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como te decía, continuamos con el segundo libro de Samuel y en esta ocasión ya estamos en el capítulo 18, segundo de Samuel, capítulo 18, y vamos a ver hoy los versículos del 1 al 18. Y el tema que vamos a ver hoy es una pregunta que quiero que vayamos reflexionando a lo largo de esta lección y es, ¿males necesarios? Porque muchas veces pensamos de esa manera, es que es un mal necesario. Es que necesito que esto esté en mi vida porque me puede traer un beneficio, porque me puede traer estabilidad. Y muchas veces ocurre eso con estas relaciones dañinas, tóxicas, codependientes, no solamente hacia una persona, sino también hacia una situación, hacia una cosa, hacia algo a lo que nos aferramos, a pesar de que nos está haciendo un daño. Y como te digo, podemos llegar a minimizarlo, podemos llegar a casi presupuestarlo, a gestionarlo y decir, bueno, pues vamos a ver cómo nos va y pues ni modo, hay que permitirlo y que esté pasando en nuestra vida. Y la verdad es que nos estamos engañando a nosotros mismos. No hay manera sencilla de verlo y de decir, voy a salir adelante de esto. No lo hay. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para reconocer
que estamos en una situación de peligro al permitir aferrarnos a algo que no está bien, pues. Y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la lección. Pero vamos a leer el pasaje porque ahí vamos a encontrar mucha riqueza que vamos a ir mencionando, vamos a ir interpretando y después vamos a ir a esta reflexión o a este punto central acerca de la codependencia con algo negativo o a veces con una persona, con una relación. Acompáñame a leer, por favor, 2 de Samuel 18, del 1 al 18. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en 3 grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisaí, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itaí de Gat. Entonces el rey les dijo a sus tropas: yo iré con ustedes. Pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron: no debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiará nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por 10,000 de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey le dio esta orden a Joab, a Abisaí y a Itai: por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín. Y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza. 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David y trató de escapar en su mula. Pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab: vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué?, preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por 1,000 piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisaí y a Itai. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría, quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esa tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. ¡Wow! Pues qué episodio, qué historia la que nos encontramos ahora, en el momento en que ya no hay vuelta atrás, ya no hay día, mañana, ya es la batalla final entre la rebelión de Absalón y la permanencia de David en el trono. Y entonces en este momento David, como todo un estratega militar que ya conocía perfectamente su territorio y las maneras en que podía atacar, decide hacer esta estrategia envolvente dividiendo a su ejército en 3, ¿no? A sus 2 sobrinos, que son Joab y a Joab y a Abisaí. Los manda cada quien con su grupo, y a otro, a Itai, que él era extranjero, lo manda con todos los extranjeros para que pudieran seguirlo y obedecerlo y no dejar a los israelitas, o a los judíos en este caso, morir en batalla, ¿no? Entonces manda a su ejército, quiere ir con ellos porque yo creo que aprendió la lección de no quedarse en casa cuando tiene que ir. Y yo creo que aquí, si hacemos un paréntesis, nos enseña que pues cuando nos
tenemos que enfrentar a una situación, no podemos dejarle esa tarea a otros, ¿no? En este caso, David escucha a su ejército, escucha a sus comandantes que le dicen, no vaya. Porque si usted va, no importa si nos matan a la mitad y salimos huyendo, eso no le interesa al ejército de Absalón porque necesitan matarlo a usted para que Absalón sea rey. Entonces no debe de ir. Quédese mejor y mándenos por favor ayuda si lo necesitamos, ¿no? Yo aquí veo 3 razones principales por las que dejan o le piden a David que se quede en la ciudad. Una de ellas, obviamente, evitar que lo maten o lo capturen, y que sería terrible que pasara eso. Otra, que les mande ayuda si lo necesitan. Y otra, ¿cómo reaccionaría David al enfrentarse a su propio hijo si lo encontraba en batalla? Si lo veía cara a cara o estaban cerca uno del otro, cada uno con su espada, David, en medio de todo, siendo un guerrero fiero, contundente en la guerra, ¿qué iba a hacer cuando viera a su hijo? Y fíjate que a mí, a Juve y a Dani que nos graba, nos ha rondado esta idea en la cabeza, no esta idea, este pensamiento de que David siempre evitó los confrontamientos, evitó las confrontaciones, evitó el conflicto. Y ellos, sabiendo que no iba a salir nada bueno de que David se enfrentara a su hijo, porque yo creo que David iba a ser casi capaz de ponerle el cuello a Absalón para que le diera con la espada, dice, no, déjenos a nosotros hacer el trabajo. Y entonces David se pone afuera de la ciudad, a las puertas, y les dice, por favor, por consideración a mí, que soy el rey, cuiden la vida de mi hijo, trátenlo bien, no me lo desgreñen porque pues tiene una cabellera tan hermosa, por favor, tráiganmelo entero, ¿no? Y las tropas lo oyen, se hace la guerra, están peleando en el bosque de Efraín y un detalle interesante es que dice que murieron más hombres en el bosque que por causa de la propia batalla. Resulta que este lugar en donde se desarrolla la batalla está lleno de precipicios, está lleno de pozas, está lleno de cuevas, de terrenos escarpados. Está terrible para librar una batalla y ahí se libró. Entonces, más hombres murieron por las causas naturales o del terreno, por la geografía del terreno, que por la misma guerra que se presentó. Casualmente, el mismo Absalón queda atorado por lo que te acabo de decir, la geografía del terreno queda atorado ahí en ramas. No entiendo cómo Absalón traía su melena suelta, pero el chiste es que se queda atorado de las gruesas ramas, dice, y se queda colgando porque la mula se va. Entonces, de verdad que estaba difícil. Al final, ya ves, lo matan y dice que lo echan a un gran hoyo. Y sobre él apilan un montón de piedras y se queda su tumba sin nombre, como si nunca hubiera existido Absalón. Entonces, el terreno estaba difícil para la pelea. Bueno, como te digo, está la batalla, mueren más gentes ahí, y de pronto Absalón se ve cerca de los hombres de David y trata de emprender la carrera, pero su mula se va por donde no y termina atorado en el árbol, colgado. Lo ve el soldado. Esta parte está bien interesante. Lo ve el soldado, no lo mata, le avisa a Joab. Y Joab, que tiene esta personalidad de sicario, de arreglar todo a machetazos, ¿no? Le dice, ¿cómo que lo viste ahí y no lo mataste? Yo te hubiera dado 10 monedas de plata y te hubiera dado un cinturón de oro. Le dice, no hombre, ni aunque me diera 1000. ¿Cómo voy yo a traicionar al rey? Fíjate que esa es la actitud correcta que se esperaría de un guerrero, de un súbdito de un rey. Y Joab, en medio de su ímpetu, porque sí tenía partes positivas, Joab parece que no, pero sí las tenía, era demasiado impulsivo, era malo, y ahorita lo vamos a ver. Y el soldado dice, ¿cómo yo le voy a hacer este gran mal al rey? Que de por sí se iba a enterar. Y a usted sí lo conozco. Fíjate, dice, a usted sí lo conozco. Usted me iba a dejar solo a mi suerte cuando el rey supiera. Entonces, no aceptó el pago o el soborno o la recompensa que le quiso ofrecer Joab, porque le decía,
te hubiera dado 10 monedas de plata. Esas 10 monedas son 100 gramos, 111 gramos de plata. No es nada. Le dice, aunque me hubiera dado 1000, que eran 11 kilos de pura plata, dice, aunque no me hubiera dado todo eso, no lo hubiera hecho yo. Porque él sabía las consecuencias y sabía que no debía hacerle este daño al rey, ¿no? Bueno, toma sus dagas, se las entierra en el pecho a Absalón, y entonces sus 10 escuderos lo rodean y lo atraviesan, lo rematan, y entonces ya termina ahí la batalla. Cuando toca el cuerno, regresan los soldados y entierran a Absalón, que dice que en su vida se hizo un monumento porque él menciona, no tengo hijo que perpetúe mi nombre, pero en la Biblia sí se menciona que tuvo 2 hijos. Entonces queremos pensar que en este punto ya habían muerto sus hijos de alguna extraña razón, enfermedad, un accidente o algo, pero mueren, si no me equivoco, y si no ahí me corriges, tuvo 2 hijos, pero por alguna razón ya no estaban vivos para este punto sus hijos. Entonces, perdón, no tenía descendencia. Y ahí, como te digo, terminó. ¿Recibió la retribución de sus actos? Sí, completamente, porque pudo haber seguido siendo el príncipe de este pueblo, pudo haber hecho muchas cosas Absalón, y no las hizo por esa avaricia, por ese carácter que tenía, volviendo al tema del carácter, y estas fueron sus terribles consecuencias, ¿no? Que ahí se acabó su vida. Pero bueno, este personaje, Joab, porque vamos a hablar ahora de Joab, que la verdad es bastante interesante, porque Joab viene a ser el modelo de la codependencia, el arquetipo de la codependencia, el modelo exacto de que aquí algo no está bien, ¿no? Aquí algo no está funcionando bien. Pero ¿quién es este Joab? Para empezar, que lo hemos visto en varias ocasiones mencionado o en intervenciones que ha tenido en la vida de David. Primera, es sobrino de David. Es hijo de su hermana Sarbia. Así que ya de entrada hay un lazo familiar, ¿no? Es el pariente incómodo, que todos a lo mejor tenemos alguno. Pues este es el pariente incómodo, ¿ok? Aparece por primera vez en la batalla contra el ejército de Isboset, hijo de Saúl, cuando también trata de armar su propio imperio, cuando ya muere Saúl y se quiere quedar con todo. Bueno, ahí empieza la historia con Joab, en donde Joab lleva al ejército de David a la victoria. Eso es lo que pasa en pocas palabras, ¿no? Pero lamentablemente en esta batalla, el capitán del ejército de Isboset, Abner, mata al hermano menor de Joab al perseguirlo. ¿Te acuerdas? Si no me equivoco, me tocó a mí esa lección donde le dice, retírate porque te voy a matar. Vete mejor. Y no lo hace. No hace caso y lo matan. Entonces, aquí empieza la intervención de Joab en la historia. Fue el capitán del ejército de David. Era un hábil estratega, tremendo, visionario, previsor, fuerte, decidido, enérgico, leal a David al 200%. Así era este hombre. Pero era vengativo, rencoroso, desobediente, instigador, celoso, envidioso, iracundo, malo. Esas eran las características que tenía este personaje. Por un lado, podía ser tu brazo derecho, pero por otro lado, era un dolor de cabeza. Era querer dominarlo, imposible. Y el mismo David se da cuenta, y ahorita vamos a ver ese pasaje donde entiende que esto ya se salió de control, ya se le fue de las manos Joab, ya no lo puede controlar, y lo que hace es maldecirlo, y al mismo tiempo dice que Dios le pague conforme a sus obras, porque ya no puedo controlarlo. Bueno, ¿qué significa la codependencia? Y eso es bien importante. Y hay 2 cosas que debemos de considerar con ese tema. Si nosotros somos los que sufrimos esa condición de la codependencia,
o si alguien más está viviendo esa codependencia hacia nosotros, ¿sí? Porque nosotros aún podemos permitir que alguien esté viviendo esa codependencia hacia nosotros o nosotros ser los codependientes hacia alguien. ¿Sí? ¿Me expliqué? Espero haberme explicado, ¿no? Porque una de dos, o nosotros somos los Joabs o nosotros somos los David. Eso, creo que quedó más claro, ¿verdad? O nosotros somos Joab y somos el dolor de cabeza de alguien, o somos David y algo o alguien es nuestro dolor de cabeza. Es ese mal que creemos necesario. Y en este punto nos vamos a enfocar en David porque al final de cuentas, como dice el dicho, la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Entonces sí, puede ser una persona tóxica, codependiente, como te acabo de describir a Joab, o una situación dañina, que por más inocente que se vea su aguijón, no lo es, y yo soy el que lo permite en mi vida. Y en eso nos vamos a enfocar. Si tú eres el Joab, híjole, pues hay mucho que trabajar. Y si tú eres David, o somos David, mucho que trabajar para no permitir que eso siga haciendo daño a nuestro camino, ¿ok? O a nuestra vida, ¿vale? Bueno, la codependencia entre David y Joab, no sabemos cómo es que se da, pero es una realidad que sucedió. Es una realidad que les trae consecuencias terribles a los dos. Te voy a leer el significado de codependencia porque no quiero perderme ningún detalle, ¿ok? La codependencia es un problema emocional caracterizado por una dependencia afectiva obsesiva hacia otra persona y su relación con esta. Este tipo de relaciones disfuncionales codependientes son frecuentes en personas con baja autoestima, con problemas personales o en alguna situación que los muestra vulnerables. ¿Qué significa todo esto? Que si una persona trae estos problemas emocionales, esta necesidad de salvar a alguien, de rescatar a alguien, de recibir aprobación porque tiene esta baja autoestima, puede llegar a aferrarse de manera tan negativa a esa persona. Puede querer que la otra persona lo vea tan necesario para seguir adelante en su vida que sin él o sin ella no pueden hacer nada. No puede hacer salir a la otra persona adelante que lo necesita. Y él puede creer que está haciendo algo bueno, que le está ayudando. Pero la realidad de esto es que no lo está haciendo, que es el caso de Joab. Yo te puedo asegurar que Joab creía que lo estaba haciendo bien. Yo te puedo asegurar que aún posiblemente Joab creía que estaba haciendo o siguiendo el plan de Dios para la vida de David. Pero no era verdad. No era la realidad. El punto es por qué David aguantó tanto, porque lo vamos a ver ahí a vuelo de pájaro, la verdad, porque pues es demasiada las intervenciones de Joab como para analizar cada una. Pero lo aguantó durante todo su reinado. Y ahí me perdonas la cantidad exacta de años que David reinó, pero si no me equivoco fueron más de 30. Imagínate tenerlo de capitán de tu ejército todos los días, todo el tiempo. Es desgastante. Es desgastante. ¿Y por qué David lo permitió? Yo me puse a pensar en algunas razones por las que lo permitió. La primera, lo aguanto porque es mi sobrino. Mi hermana me lo encargó mucho y no puedo decepcionarla. Porque son familia, ¿no? Otra razón posiblemente, porque es un buen guerrero y es un buen estratega y bueno, pues ni modo. Sí es medio ácido, medio malvado, porque como te digo, y ya te has dado cuenta, todo lo quería arreglar a machetazos. Ese y su hermano eran decididos, eran peor que los hermanos Trueno. Ahorita lo arreglamos, no te apures. Ahorita se soluciona, ahorita se acaba la rebelión, ahorita solucionamos tu problema, mi señor el rey. ¿Y cómo era? Sacando la espada y a cortar cabezas. Así eran ellos. No tenían miramientos, ¿no? Entonces, si estuvieran vivos hoy en día, no, hombre, serían unos sicarios terribles estos dos hombres. Bueno, otra razón pudiera ser porque era fiel a David. Porque David sintiera cierta
no quiero decir deuda, pero pues sí, hacia él, porque mira, es que es bien fiel, lo que yo siempre está atrás de mí, siempre me procura, bla, 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 bla. Y la otra, como te dije al principio, porque David siempre evitaba el conflicto con las situaciones complicadas de su vida. Siempre dejaba, no sé si pensaba que Dios las iba a resolver por él, que se iban a resolver solas. A lo mejor decía, bueno, pues total, al Joab lo mando tanto a la batalla que a lo mejor en una de esas lo matan y ya no fui yo, ya se acabó el problema, ya no lo enfrenté yo, le tocó al Señor. Porque como te digo, en algún momento los maldijo a él y a su hermano y dijo que el Señor se los arregle, ni al caso. Bueno, no quiero que veamos este tema enfocado solamente en relaciones tóxicas, aunque estamos hablando de dos personas, pues es imposible desligarlo, pero sí quiero que hablemos de esas cosas dañinas que pueden ser vicios, tentaciones, algo a lo que nos hemos aferrado, que pensamos que no nos hace tanto daño porque no se lo estamos haciendo a nadie, porque nadie me ve, porque las consecuencias solo recaen sobre mí, no estoy afectando a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos, y creemos que pues solo soy yo. Y me estoy aferrando a eso dañino, y ponle todos los rubros de tu vida, a eso dañino. Emocionalmente, espiritualmente, hasta en tu salud te puedes aferrar a algo que te está amolando la salud. Yo tuve una vez una maestra que estaba aferrada a tomar Coca-Cola en la preparatoria. Ella llegaba a las 7 de la mañana porque era mi primer clase. Y ahí te quiero dar los ejemplos, porque a lo mejor estás diciendo ahorita, ay no, yo no tengo vicios, yo no tengo una familia secreta, yo no tengo una relación tóxica con alguien. A veces pueden ser cosas que nos dañan y que nos aferramos a ellas de verdad, aunque la vida se nos vaya. Otra vez, esta maestra me daba clases en la preparatoria a las 7 de la mañana. En lo que tomábamos la clase, bueno, ella llegaba a la clase y llegaba tomando una Coca-Cola. A las 7 de la mañana. No creo que haya desayunado a esa hora, pero ya llegaba tomándose una Coca-Cola. Mientras estaba la clase, se la terminaba y abría la otra para terminar la clase. Así que se tomaba 2 Coca-Colas antes de que terminara la primera hora del día en la escuela. Imagínate nada más, ya no sé en su día porque nomás nos daba la primera hora. Pero ella decía, que ya le habían dicho que tenía que dejar la Coca-Cola porque sus riñones, su hígado, su azúcar, todo ya estaba mal. Y ella nos dijo un día en clase, prefiero morirme que dejar la Coca-Cola. No puedo dejarla. No puedo dejarla, no le estoy haciendo daño a nadie y a mí me gusta. Fíjate nomás. Bueno, a ese punto te quiero llevar cuando te digo que a veces nos podemos aferrar a algo dañino que creemos que lo podemos controlar, que no me hace daño o no me hace un daño tan grave, no afecta a nadie, bla, 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 bla. Y podemos caer en eso. Pero como te dije al principio, es cuestión de tiempo para que eso se dé la vuelta y nos muerda. Y yo no sé qué habrá pasado con mi maestra, pero no creo que le haya ido bien. Y a mucha gente, cigarro, alcohol, lo que quieras, que crees que no te hace daño, en algún momento puede suceder. Joab también se aferró a David y lo siguió y lo buscó y lo cuidó y posiblemente hasta, como te dije, hasta pensó que estaba haciendo las cosas bien, que así era como debía ser un comandante, duro, malo, y él creía que estaba haciendo lo correcto. Y lo que estaban haciendo estos dos era crear esa codependencia. Era buscar la aprobación, a lo mejor Joab era lo que estaba haciendo, congraciarse con el rey y que el rey dijera, ¿dónde está Joab? No puedo vivir sin él, el reino se me va a caer, sino... Y eso puede ser lo que estaba en la mente de Joab, Y muchas veces con esas personas que se aferran a nosotros o que nosotros, como te dije, podemos ser esos Joabs, nos aferremos buscando la aprobación de alguien más, el creer que sin mí no van a poder, mis hijos, mi esposo, mi esposa, y me necesitan, ¿no? Y podemos crear esa relación dañina. Bueno, cualquiera que fuera la situación,
si es una relación tóxica o es algo a lo que te estás aferrando o nos estamos aferrando que nos hace daño, nos va a pasar la factura. Posiblemente como papás estamos creyendo que estamos haciendo las cosas bien para otra persona, para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo, pero en realidad les estamos haciendo más un daño que un beneficio, pensando en que seamos esos Joabs, ¿ok? Creyendo que lo estoy cuidando, lo estoy protegiendo, lo estoy enseñando, pero la realidad es que no. Podemos estarle haciendo un favor de oso, y ya he hablado varias veces de lo que es un favor de oso, y no lo estemos dejando o no los estemos dejando crecer, darse un tope en la pared y mejorar, porque siempre hemos estado ahí y creemos que nos necesitan para vivir la vida. Otra vez, o que seamos esos Davids y estemos dejando que alguien sea así en nuestra vida, que algo esté pegado a nosotros, succionándonos vida, ¿no? Felicidad, tranquilidad, por considerar algún supuesto beneficio que nos trae. Te quiero platicar un poquito más de esto, porque vamos a ver cómo es que David ya se da cuenta que se le salieron de las manos Joab y su hermano. Y vamos a ir al inicio de este libro, que fue donde empezamos en el capítulo. Bueno, no vamos a ir al inicio completamente, vamos al capítulo 3 de segundo de Samuel, porque ahí vamos a ver una parte en donde te lo mencioné hace rato. Joab mata a Abner cuando que era el capitán del ejército de Isboset, va y hace las paces con David. David le dice: solamente te acepto las paces y que seamos amigos si me ayudas a que pueda ser el rey sobre todo el país, no solamente sobre unas tribus, todo Israel también. Y el otro le dice: adelante. Entonces se vuelven camaradas, lo pone como el capitán de su ejército, se va, llega Joab celoso, como te dije al inicio, y le dice: ¿cómo es que lo dejó ir? Solo vino a espiarlo, bla, 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 bla. En esa malintencionada fidelidad hacia él, va y lo mata. David hace duelo por él porque ya había hecho las paces. Y entonces, en los versículos 28 y 29 del capítulo 3, David se entera de lo que hizo Joab y dice: cuando David se enteró, declaró: juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Ner. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita. Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. O sea, David maldice a estos hombres por lo que han hecho, pero no es capaz de llevarlos ante la justicia. No es capaz de hacerlo. Vamos al versículo 39. Versículo 39. Dice: y aunque soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarbia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso, que el Señor les dé a estos hombres malignos su paga por sus malas acciones. O sea, David ya no los puede controlar, les tiene miedo, evita la confrontación y dice: esto ya, mejor que Dios se encargue. Pero no se lo deja a Dios de una manera correcta, ¿no? Y muchas veces puede ser que nos pase esto también a nosotros, que se nos salga de control la situación a aquello que nos hemos aferrado de manera negativa. ¿Cómo termina esta historia o cómo continúa esta historia donde te digo que se voltea y muerde a David este mal que es Joab? Pues con la muerte de su hijo. Le pidió que por favor cuidara su vida y no lo hizo. Atentó contra la vida de su propio primo y lo mata, y desobedece completamente a su tío el rey. Entonces no le interesó a Joab ser como era. Y David
De verdad es increíble. Siguió y siguió y siguió administrando esta situación y vas a notar que en los capítulos que siguen, en las lecciones que siguen, seguimos hablando de este tema o vamos a seguir mencionando a Joab y yo creo que vas a decir igual que nosotros, ¿cómo que todavía sigue este hombre después de todo lo que hace? Pues así sigue. No te quiero adelantar mucho. Pero en el primer libro de Reyes, capítulo 2, cuando ya David está por fallecer, y acompáñame por favor, te digo, no me voy a meter mucho porque no quiero adelantar tanto, pero pues ya lo vamos a tocar en algún momento, si continuamos con el libro de Reyes, si no, pues bueno, ya lo platicamos acá. Reyes 2, primero de Reyes, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis 2 comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. A Amasa lo mata unos capítulos después de donde vamos, del 18, Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Es David hablándole a Salomón. Le está entregando el puesto. David ya está falleciendo y le dice, ahí te encargo, ahí te encargo, ahí te encargo, ahí te encargo. Por cierto, traigo un tema atorado. Joab, tú sabes lo que me hizo. Y yo no sé si hasta este punto David se enteró, y lo vamos a ver después, que Joab había matado a Absalón. Y todas las fechorías que hizo a espaldas de David. Y le dice, yo no puedo, tú encárgate. Haz lo que tú quieras con él, mételo a la cárcel, azótalo, mátalo, no sé, pero que no envejezca y vaya en paz a la muerte por lo que ha hecho. Entonces, terrible también para Absalón ser como fue, buscando esa codependencia de David y provocando todo este desastre. No quiero tomar mucho tiempo con la reflexión porque lo vas a ver en tu lección, lo vas a ver en tu material, porque ya ahí sí vas a entrar a detalle con tu facilitador. Y para quienes solamente nos ven, pues ahí te encargamos, te puedes apuntar a una semilla en casa y vas a disfrutar también de la lección que viene no solamente con esta enseñanza, sino del material y de compartir con tus compañeros detalles ya más a profundidad que tienen que ver con el carácter. Y ya para último, para cerrar, te quiero dejar esa parte en que seamos capaces de evaluar nuestra propia vida y a nosotros mismos, y que todos sabemos si en nuestra vida tenemos algo, sea del rubro que sea, como te lo dije, que estamos permitiendo, que es dañino y que estamos permitiendo pensando que no nos va a hacer tanto daño o que no pasa nada, que no va a pasar nada. Olvídate, eso no existe. Eso no existe. Jesús fue bien claro cuando nos dijo, si algo en tu vida te es dañino, aunque fuera tu mano derecha, mejor quítatela. Aunque fuera tu ojo, mejor quítatelo. Que se pierda algo pequeño, o sea, que tengas una pérdida pequeña, a que te pierdas todo tú. Y en la vida espiritual exactamente igual, cuando nos aferramos a algo dañino. Es preferible que digamos, ya no tengo esto, ya dejé la Coca-Cola, ay, tan rica que sabía. Pero mira, tu salud 20, 30 veces mejor, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, pero que creo que me entiendes cuando creemos que no nos va a hacer mal, pero que debemos dejarlo, ¿ok? Bueno, no quiero ahondar más, porque la verdad la lección en casa va a estar genial, así que disfrútala, compártela con tus compañeros, con tu familia también, y vamos a continuar la próxima semana viendo lo que pasa después de la muerte de Absalón y lo que sucede con Joab y David. Así que no te pierdas la siguiente lección, que es casi una continuación de esta situación, pero con un enfoque diferente, otro tema, ¿ok? Cuídate mucho, te mando un abrazo, Dios te bendiga.